Muy bien, estamos en la teología sistemática 2, las doctrinas, y específicamente esta noche de Hamartiología, la doctrina del pecado. Es el 17 de septiembre 2021. Hasta ahora, para repasar, hemos considerado la definición del pecado y hemos visto 3, pero la que quiero que recuerden es este número 3 de Augustus Hopkins Strong, que dice que el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios o en hecho o pensamiento o estado. También hemos considerado el origen del pecado, que en el universo es por Satanás y en la raza humana es por Adán, y en el ser humano es en el corazón. Hemos considerado la naturaleza del pecado con los términos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, el alcance del pecado en la raza humana, que el pecado ha penetrado totalmente en la raza humana en dos distintas formas. Toda la raza ha sido afectada por el pecado y cada individuo está totalmente depravado. Por ende, el alcance del pecado en sus formas y efectos no podría ser más penetrante. Consideramos la universalidad del pecado en la raza, y ahora en la página 22, la depravación total del individuo. Página 22, y ahí comenzamos esta noche. Vamos a ver primeramente qué es lo que no significa depravación total, y luego sí lo que significa depravación total. Hay varios pasajes que vamos a estar considerando y les pido que me ayuden en esto, a leerlos, y hasta que entren Mauricio y Kevin, por ahora el orden será Matías Bo, Cristian Galdi, y luego Matías Rodríguez leyendo y volviendo a Matías Bo. A ver, negativamente, la depravación total del hombre no significa lo siguiente. Primero, punto A, no significa que los incrédulos no tienen una disposición de hacer lo bueno. No significa eso. Cada uno de nosotros conocemos personas, puede ser vecinos, amigos, compañeros del trabajo, de los estudios, o personas que hemos conocido de años que no conocen a Cristo, pero diríamos que son buenas personas. Y esto se debe a lo que se llama la gracia de Dios que Él da comúnmente o generalmente a todos los hombres. Matías, ¿vos podés leer Romanos 2, versos 14 y 15? Entonces, cada uno de ustedes, en el orden que vayan mirando los próximos textos y así preparándose para evitar la demora entre que cuando le diga y lo tengan que leer. Romanos 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y usándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Perdón, sí. Okay. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok. La gracia general de Dios y el hecho de haber creado al hombre a su imagen con la ley escrita en su corazón resulta en que el hombre, o sea, hombres, hacen buenas cosas. Sin embargo, y esto es lo que es el punto 2, la gracia común de Dios se ha manifestado a todo hombre tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Entonces, otra vez, no significa que los incrédulos no tienen una disposición de hacer lo bueno, pero esto no les
va a salvar ni servir como buenas obras para ganar el favor de Dios. Tampoco punto B significa que los incrédulos nunca hacen algo bueno. A ver, veamos el hecho de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, y luego los versículos 43 a 48. Hechos 10, Cristian. Sí, dice Hechos 10, 1, 2, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Parece ser creyente este hombre, pero leamos versos 43 a 48. Matías Rodríguez. Sí, ahí va. Perdón, había ido a 2 Timoteo, pensé que me tocaba el otro. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. De hecho, los versículos 44 al 48 explican que mientras aún hablaba Pedro, predicándoles el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre lo que oía en el discurso. Y lo que sucedió, el contexto explica, se convirtieron a Cristo. Cornelio siendo cabeza de familia. Y resulta que, aunque era buena persona a los ojos del mundo, temeroso de Dios, piadoso, dice, versos 1 y 2, igualmente estaba perdido y necesitaba la gracia de Cristo operando en su ser. Bueno, tampoco, punto C, significa que los incrédulos cometen todos los pecados posibles. Ya sabemos esto por nuestra propia experiencia y por conocer a los que nos rodean que no conocen a Cristo. No todos cometen todos los pecados posibles. Hay algunos que son bastante personas rectas, digamos, y otros que sí, buscan meterse en cualquier y toda perversión. Ahora, ¿tenés 2 Timoteo todavía, Matías? Y esto es el punto B. No significa que los incrédulos son tan malos como pueden ser. Lea el versículo 13, por favor. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor. Entonces, todavía no son tan malos como pueden ser. Y punto E no significa que todos los incrédulos han hecho el mismo progreso en el pecar. Hay algunos que sí, todos son igualmente muertos espiritualmente, pero no son igualmente corruptos. Que es importante otra vez entender esto. Entonces, esto es lo que no significa la depravación total del individuo. Ahora, hermanos, les voy a adelantar algo aquí. En la prueba que les voy a dar sobre la doctrina, voy a darles una lista larga de declaraciones que tienen que determinar si son verdaderos o falsos. Y falsas las declaraciones. Y el asunto es, varias de estas cosas van a estar allí. Por lo tanto, les animo que lo repasen, no solamente para la prueba, sino para que entiendan este concepto de la depravación total, lo que no significa y ahora lo que sí significa. Positivamente, la depravación total del hombre significa lo siguiente. Primero, el pecado
ha penetrado y ha afectado a todo el ser del hombre. A todo el ser del hombre. Matías Bo, que leas Isaías 1:6 y Cristian Efesios 4:17-19. Isaías Dice, 1:6. desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Refiriéndose al hombre en sí, ¿no? Y Efesios 4:17-19. Cristian. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo lo describe acá? Es bastante oscuro. De hecho, el entendimiento entenebrecido. Entonces, afectado, como dice Isaías 6, desde la planta del pie hasta la cabeza. Todo el ser está afectado por el pecado. Ha afectado al cuerpo. Como dice acá, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A ver, Matías, ¿tenés Romanos 8:10 allí a mano? Sí, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok, y mientras que estás, lee verso 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ok, y este es el número 2. El pecado ha afectado a la mente. La mente. 1 Corintios 2:14 habla de que el Dios de este siglo, no, que, ¿cómo es? Matías Bo, ¿lo tenés? ¿O lo leo yo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y también Efesios 4:17-18 entra en esta descripción. Pasamos a la página 23 para ver que también el pecado ha afectado a la voluntad del hombre. Juan 8:34, Matías Bo y Jeremías 13:23. Cristian. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, esclavo de pecado, o sea que está sometido a hacer la voluntad del amo. En este caso es el pecado mismo. Y Jeremías 13:23. Cristian. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Okay, hace preguntas retóricas y haciendo la comparación después, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y no, tanto como no puede mudar el etíope su piel oscuro o el leopardo las manchas, y lo que están habituados, o sea, por voluntad,
Están entregados y continuamente pecan. A ver, y afectado el corazón, que es todo lo que representa el ser del hombre, el ser interior, ha afectado al corazón. Jeremías 17:9, ¿qué dice de memoria? Engañoso es el corazón. Más que Más todas que las todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ajá. Es feo eso, ¿no? Es un texto que conocemos y que citamos, pero es una realidad muy fea, engañoso y perverso es el corazón. Y Marcos 7, versos 21 a 23, dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen del corazón y contaminan al hombre. La sociedad dice que es la sociedad que contamina al ser. Al contrario, es el ser mismo, el corazón de la persona que le afecta. Entonces, el pecado, la depravación significa que el pecado ha penetrado y afectado a todo el ser humano. Punto B, que el hombre es capaz de cometer los pecados más perversos. El hombre es capaz de cometer los pecados más perversos. Miren conmigo a Romanos 1 y vamos a leer el capítulo 1 y enfatizar en varios asuntos aquí, de versículo 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. A ver, voy a comenzar. Cada uno de nosotros leamos 2 versículos y luego la persona siguiente. ¿Quién leyó último? Matías Bo, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a leer y luego Cristian, después Matías, Rodrigo, Matías Bo, yo de nuevo. 2 versículos hasta el 32, comenzando con 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmadores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Okay. Es llamativo que habla generalmente que el hombre detiene la justicia de Dios con su injusticia y comienza con no glorificaron a Dios, 21, ni le dieron gracias, se envanecieron, su necio corazón fue entenebrecido. Ya está entrando la oscuridad en el ser. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, o sea, la idolatría. 24, la primera vez que leemos, y hay 3 veces que dice que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón. Esto es como les entregó a lo que es la perversión sexual. Dice que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya no aceptan lo que Dios dice. Verso 26, segunda vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora no es solamente una revolución sexual, pero una revolución homosexual. Menciona mujeres y hombres. 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces acá tenemos donde la revolución sexual, homosexual, llega a donde la mente misma está tan reprobada, tan pervertida, que es como ya lo que piensa está totalmente mal. Piensen en nuestra sociedad hoy día. En la década de los 60 comenzó una revolución sexual, 1960-70. Lo que fue como la catalista para esto fue el invento de la pastilla o píldora anticonceptivo que permitió que todo podían ser promiscuos sin la preocupación de un embarazo no deseado. Antes, o sea, desde tiempos antiguos, los hombres, las mujeres han sido promiscuos, pero ya a partir del anticonceptivo perdió esa preocupación o, digamos, peligro de que la mujer se quedara embarazada sin querer. Bueno, igualmente no la usan siempre, entonces el aborto ha llegado a ser un medio para frenar el nacimiento de los bebés, que ha terminado en ser la manera más atroz y horrible del asesinato de vidas inocentes. Continuamos. En el año, fin de 89, en el año 89, un libro fue escrito por 2 hombres promoviendo y dando una planilla de cómo hacer aceptada en la sociedad la homosexualidad. Y durante la década de los 90 y los primeros años de este milenio, 2000, en adelante, llegó a ser aceptada en la sociedad la homosexualidad como algo normal. La revolución homosexual. Ahora estamos en esta etapa de la revolución mental donde es totalmente locura. Ahora, un hombre que siente ser mujer se declara y todo el mundo tiene que aceptar eso. O una mujer que se siente ser hombre y todo el mundo tiene que aceptar eso. Y ahí estamos.
Y luego en los versículos 29 al 31, una lista de 23 pecados nombrados. Y al final en el 32, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que la practican. Vivimos en una edad, una etapa donde se lleva a cabo lo que leemos en Isaías, si no me equivoco, 5:20. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y nosotros que seguimos lo que las escrituras dicen en cuanto a estas perversiones, somos malos porque discriminamos, porque no somos tolerantes. Y lo llamativo es, el mundo incrédulo demanda la tolerancia, pero son muy intolerantes de nosotros, los creyentes bíblicos. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos odiar ni rechazar a los que están practicando estos pecados. Esto no es el asunto, pero es necesario llamar lo que es negro, negro, y lo que es blanco, blanco, y lo que es pecado, no importa qué carátula le da la sociedad moderna en cuanto a esto. Por lo tanto, el pecado, en cuanto a la depravación, ha penetrado y afectado a todo el ser del hombre. El hombre es capaz de cometer los pecados más perversos. Y ahora punto 6, y a ver, ¿quién entró? Kevin, ¿cómo estás? Hola, pastor. Estoy bien. Muy bien. A ver, te vamos a marcar presente. El hombre es capaz ahora, estamos en la página 23.6. Cuando un incrédulo hace lo recto, no lo hace para glorificar a Dios, sino para propósitos egoístas o idólatras. Cristian, lee Proverbio 21, verso 4, y Matías Rodríguez, Isaías 64, 6 y 7, y Kevin, Mateo 6, 5, por favor. Leo, Proverbios 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Pensamiento, no más, de impíos, es pecado. A ver, déjeme ver eso, porque si no me equivoco, literalmente, 21:4, debe ser otro que estaba pensando. Isaías 64, Matías Rodríguez. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Okay. Ese verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. O sea, el enfoque no está en Dios y su gloria, sino más bien capaz algo que me puede aprovechar. Voy a Dios, invoco su nombre, pero no es para apoyarme en él, es porque yo quiero algún beneficio propio. Y Mateo 6:5, Kevin. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí. El versículo 1, como da el resumen antes de hablar de diferentes maneras de
adorar o de hacer cosas buenas, guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y muchos hacen esto, hacen buenas cosas porque les hace sentir bien. Y por un lado, dale, bueno, mejor que hagan buenas cosas que malas cosas, ¿no? Cuando tuvimos el hogar de niños acá en nuestra iglesia, desde 2005 hasta el 2010, vecinos que en esta zona y de otras zonas también, cuando se enteraban, enviaban mercadería, enviaban ropa, personas que no conocen a Cristo, nada que ver con la iglesia, pero les gustaba ayudar. Les gustaba ayudar y especialmente a un hogar de niños. Y entonces, hablando con algunos, esto salía que les hacía sentir bien para poder ayudar a otros. Bueno, por un lado, eso es algo que es parte, yo creo, de lo que es la imagen de Dios en nosotros. El hecho de hacer algo para otra persona. No fuimos creados para hacer o para enfocarnos en nosotros mismos. Fuimos creados para enfocarnos en Dios, para adorarle a Él. Pero al enfocarnos en otros y servir a otros es una manera, como creyentes, de servir a Dios, de adorar a Dios. Pero aún el incrédulo cuando lo hace con eso, de que me hace sentir bien. Y yo digo, está bien que lo haga, pero necesitan igualmente llegar a convertirse a Cristo y entender que no pueden ganar el favor de Dios por hacer un bien a otro, aunque le haga sentir bien a uno mismo. Punto D. El incrédulo, otro con esto de lo que es la depravación, el incrédulo está totalmente destituido del amor de Dios que la ley moral de Dios requiere. Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios. Bueno, 6:4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Primera de Juan 4, versos 7 a 10. Matías Bo. Primera. Sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Okay. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, pero no podemos amar hasta que lo conozcamos. No lo podemos amar tanto a Él como a otros en la manera que debemos, a menos que le amamos a Él y somos nacidos de Él y conocemos a Él. Y punto E, como ya vimos en 2 Timoteo 2, el incrédulo irá de mal en peor. Gracias a Dios no son tan malos como pueden ser, pero dale tiempo. Y nosotros mismos, si no fuera por la gracia de Dios. Y esto es como el resultado en cuanto a esto, punto F, el incrédulo no tiene ningún medio en sí mismo para efectuar su salvación. No tiene ningún medio en sí mismo para efectuar su salvación. Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice, sus discípulos oyendo esto, cuando él habló de que es más fácil que pasar un camello por el
ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Romanos 1 dice, bueno, Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, verso 5, por gracia sois salvos, y verso 8 también, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras. No hay nada que nosotros podemos hacer. Ahora, una cosa, quiero ir para atrás un poco. Este punto B, el hombre capaz de cometer los pecados más perversos. Aunque era un hombre de Dios, un santo, fíjense en lo que hizo David con Betsabé y luego Urías. Y hay que entender, hermanos, nuestro corazón está afectado por el pecado. Y aunque seamos perdonados y el Espíritu Santo morando en nosotros, esta capacidad de cometer los pecados más perversos reside, bien escondida, pero reside en nuestro ser interior y hay que guardar el corazón. Hay que cuidarnos. Hay hombres que como ustedes estudiaron las escrituras fielmente acá en el seminario. Se graduaron. Comenzaron a pastorear, uno específicamente. Luego engañó a la esposa, fue infiel, ha abandonado, o sea, la esposa le echó, ha estado con 2 diferentes mujeres desde que dejó a su esposa. Y uno dice, yo nunca haría eso. Eso es el primer paso para luego hacer esto. Que nos cuidemos. Yo lo digo a ustedes, lo digo a mí mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Hay que guardar el corazón constantemente. Ok, perdón que les tiré esto encima de todo. Veamos al número 3. Los resultados de la depravación, como mencionamos con el punto F anterior, la incapacidad total. La incapacidad total. Ya vimos Jeremías 13:23. El hombre, el etíope, no puede cambiar el color de su piel. Leopardo tampoco las manchas de su piel. Y nosotros habituados al pecado. Romanos 3, versos 10 a 12. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. 1 Corintios 2, 13. Hombre natural. Efesios 2, 1 a 3. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos todos hijos de ira, lo mismo que lo demás. Por eso me encanta Efesios 2:4, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, punto A. El pecador es capaz de hacer las cosas siguientes. Hemos hablado de estas cosas cuando hablamos de lo que no es la depravación.
puede escoger cometer el mal menor en vez del mal mayor. También puede rehusar de cederse a ciertas tentaciones. ¿Cuándo de ustedes se acuerdan? A ver si estaban. Sí, estaban. 2001, los saqueos que ocurrieron en aquel entonces. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos vecinos que decían ser creyentes. No venían a la iglesia, pero lo conocíamos y decían ser creyentes. Ellos participaron en los saqueos. Teníamos vecinos que en aquel entonces jamás había ido a una iglesia, pero por su crianza, por la forma de ser criado y educado, ellos dijeron, yo jamás iría a saquear. Era locura en aquel entonces, cada vez que esto ha ocurrido acá en nuestro país, que el gobierno no reprime los saqueos, lo permite, y la gente entra y devastan negocios enteros. Me acuerdo mirando una entrevista en la tele, esto en Ramo Mejía, donde estuvimos el primer año, y el vecino que tiene un almacén pequeño, dijo, vecinos que han sido mi cliente de año, ellos entraron y se llevaron todo y me han arruinado. Hay quienes dirían, yo jamás haría eso. Hay otros que, bueno, si está la oportunidad, lo voy a aprovechar. El pecador también es capaz de hacer buenas cosas, aunque con motivos imperfectos. Número 3. Puede hacer buenas cosas, aunque con motivos imperfectos, o sea, porque me hace sentir bien o es para mi familia, pero al hacerlo para mi familia también me hace bien a mí. Y puede buscar a Dios con motivos egoístas. ¿Cuántos hacen promesas a Dios cuando se encuentran en aprietos? Si me ayudas en esto, yo voy a ir a la iglesia, voy a caminar contigo. Lamentablemente hace un mes y medio atrás, un joven que conocemos apareció un domingo en la mañana. Charlando con él después me dijo, no, yo estaba mal, sin trabajo, pedí a Dios que si me diera trabajo, iba a caminar con él, me dio trabajo, ahora estoy por cumplir mi promesa a él. Bueno, vino una vez. Bueno. Y el pecador no es capaz de hacer las cosas siguientes. Número 1, no puede conformarse con la ley de Dios por sus propios esfuerzos. No puede conformarse con la ley de Dios por sus propios esfuerzos. No puede cambiar, número 2, su impulso básico del amor propio al amor para con Dios. La mayoría de las cosas que uno hace es por amor propio. Para mí, ¿qué hay para mí? Y no puede hacer algo que merece la aprobación de Dios. No puede ganar su favor. Por lo tanto, número 4, vemos que la depravación total ha producido una incapacidad total en el pecador, en el sentido de que no puede cambiar nada en su vida para conformarse con la ley de Dios. Tampoco puede cambiar su preferencia básica para sí mismo al amor supremo de Dios. Entonces, resumiendo todo eso, lo que es la depravación total. ¿Ok? Y otra vez les digo, varias de estas declaraciones van a aparecer en la prueba en forma de declaraciones de verdadera o falsa. Y necesitan identificar si es verdadero o falso. ¿Ok?
Ahora veamos los efectos del pecado. ¿Alguna pregunta hay? No. Ok. Veamos los efectos del pecado en la raza, en la relación de la persona con Dios. La relación del pecado en la relación de la persona con Dios. Primero es la culpa. Vamos a ver 4 resultados aquí, o efectos. Esta es la primera, la culpa. Recuerden esto. ¿Qué es la culpa? ¿Qué dirían? ¿Qué es la culpa? Remordimiento. Remordimiento. Ok. ¿Qué es lo que sentís cuando te sentís culpable? Hay un temor de un juicio, de castigo. Ok. Bueno, vamos a personalizar esto un poco. A ver, tenemos 2 hombres casados aquí. ¿Qué es lo que sentís cuando cansado, lo que sea, y hablas a tu esposa en una forma despectiva? Y sabes que estaba mal. Un poco, a veces vergüenza. Vergüenza. Ok, ok. Y esa vergüenza, Cristian y Kevin pueden relacionarse con esto en cuanto a hablar a su madre o su abuela o pariente con lo cual viven y está bajo presión, apretado por el tiempo como una momia, ¿no? Y tiene que, y te están diciendo, no, pero ya, basta, y uno responde mal y después, pero es culpa. Es saber que has hecho algo mal. Y como resultado hay cierto castigo correspondiente. Puede ser castigo de parte de la esposa, silencio. No, ni me hables, no me toques. O de parte de la madre o la abuela o la persona con la cual viven es como, ¿qué te pasa a vos? ¿No? Eso es en lo que es la vida cotidiana. Ni hablar de cosas de mayor, que traen mayor pena o castigo. Pero la culpa. Ahora, volvamos a ver esto. La culpa en sí significa o es el hecho de merecer el castigo y saber que lo merece. Merecer el castigo y saber que lo merece. Y es una obligación de dar satisfacción a Dios por el pecado, trayéndolo ahora en el ámbito espiritual, nuestra relación con Dios. Una obligación de dar satisfacción a Dios por el pecado. ¿Ok? La culpa es el resultado de la santidad ofendida, es parte de Dios, tratando con el alma depravada nuestra. Fuimos creados por Dios, dependiente de Dios. Hemos pecado contra nuestro Creador. Su santidad ofendida trata con nuestra alma depravada y sentimos que merecemos castigo y que debemos dar en alguna manera satisfacción a Dios, y la satisfacción de esta santidad ofendida es lo que Dios demanda, y esto impone una deuda sobre el pecador que no es capaz de pagar. La satisfacción de esta santidad ofendida
Es lo que Dios demanda. Y esto impone una deuda sobre el pecador que no es capaz de pagar. Y el hecho es, el hombre sería culpable delante de Dios si no cometiera ningún hecho de pecado. Porque pecamos en Adán, pecado original que vamos a ver después. Y Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Por naturaleza. Culpables. Y la culpa y la satisfacción demandada de parte de Dios trae la pena. Ahora en la página 24. La pena. Esto es el segundo efecto de la depravación en la relación o del pecado en la relación con Dios. La pena. Y la pena es el dolor o la pérdida que el dador de la ley, Dios, impone sobre el pecador, nosotros, por su culpa. Y lo impone en defensa de su justicia ofendida por la violación de la ley. Traten de agarrar este concepto. Es el dolor o la pérdida. Podemos llamarlo, bueno, resulta en castigo. Pero el dolor o pérdida que el dador de la ley impone sobre el pecador por su culpa y lo impone en defensa de su justicia ofendida por la violación de su ley. Piensen conmigo, si justicia perfecta se efectúa cada vez que uno hace una infracción de tránsito. Piensen conmigo, no sé cuánto es la multa ahora por pasar un semáforo en rojo, pero supongamos que son 10,000 pesos. Y supongamos que cada vez que uno anda a velocidad alta, según la velocidad que uno anda, que será 20,000 pesos. Cada vez que estaciona en un lugar prohibido, por ejemplo, en una parada de colectivos, 10,000 pesos. Muchas veces buscamos escaparnos de esto, pero si la justicia está hecha correctamente, aplicada en cada situación, la multa hay que pagar, sí o sí. Y es en defensa de la justicia ofendida por la violación de la ley. No es para rehabilitarnos, y eso es importante. En lo esencial, no es para reformar al pecador, la pena. No es para eso. Y tampoco es para detener o impedir el pecado. Es para dar satisfacción a Dios y resulta en el castigo del pecador. Culpa y pena. Soy libre de culpa y pena. Va, dice el himno, su gozo me hace sentir. Porque Cristo llevó nuestra culpa, cargó con nuestra pena, pagó para satisfacer las demandas de la santidad ofendida y justicia ofendida de Dios. Y la pena actual del pecado es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Muerte física cuando el cuerpo se separa del alma. El cuerpo se muere. La muerte espiritual es la muerte en que nos encontramos por naturaleza, muertos en delitos y pecados, el alma separado de Dios. Y la muerte eterna
es cuando uno muere en sus pecados, muere físicamente en sus pecados, entonces está separada su alma de Dios para la eternidad. Tres tipos de muerte. Y la pena actual, el pecado y la muerte física, espiritual y eterna, si uno se convierte a Cristo, nace la segunda vez, de nuevo, entonces experimentará solamente una muerte, la física. Pero si uno nace solamente una vez, experimentará la muerte física, espiritual y eterna. Por lo tanto, tan importante es, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, creo que es el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La culpa, la pena, otro efecto es la falta del conocimiento del pecado. La falta del conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas no están conscientes de su pecado o del pecado de la raza humana. Y algunas razones para esto son, primero, que Dios detiene la fuerza del pecado. En 2 Tesalonicenses 2, verso 7, habla del que detiene el pecado, que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, en el mundo, y por su presencia detiene la fuerza del pecado. Fíjense en las sociedades donde el Evangelio ha sido predicado y alcanzado, y hay iglesias que están llegando a la gente con el Evangelio de Jesucristo. En esas sociedades el pecado y la fuerza del pecado es menor que en las sociedades donde no rige o donde no está el Evangelio. Y el pecado mismo ciega a la persona, a la realidad y a la fuerza del pecado. 2 Corintios 4:4 dice, bueno, 4:3 y 4 dice, nuestro evangelio está aún encubierto, sí está encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en lo cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En qué manera, les pregunto, en qué manera cegó el Dios de este siglo el entendimiento de los incrédulos? ¿En qué manera? Bueno, acá le digo uno. Endureciendo los corazones. ¿Cómo? Endureciendo los corazones. Sí. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Bueno, lo de Romanos, entregando a pasiones vergonzosas. Y pensando que es normal y natural. Desechando lo natural de cómo Dios ha creado al hombre, podría ser, o sea, desechando, o sea, haciendo que el hombre deseche la creación natural de cómo Dios nos ha creado y hacer lo contrario para que Dios no creó. Tal cual, tal cual. El pecado mismo ciega a la persona, la realidad y la fuerza del pecado. Número 3, el juicio final de Dios. Otra razón por la que el hombre no reconoce el pecado, no está consciente del pecado, es que el juicio final de Dios sobre el pecado no ha sido manifestado todavía. Llamativo lo que Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11 dice. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. O sea,
cuando hacen malas cosas y no pasa nada, no hay juicio, no hay castigo, bueno, seguimos, hacemos peor. Lo vemos en nuestros hijos. Si llegan a casa y han encontrado una nueva palabra que los compañeros le han enseñado, mala palabra, y lo dicen, y nosotros nos reímos. ¡Qué gracioso! Próxima vez lo va a decir con más fuerza aún. Pero cuando enseguida tenemos eso, me hace acordar de que cuando era chico, ay, no estoy de acuerdo en la manera que mi papá me castigó, pero le voy a relatar esto. Tenía 4 o 5 años, mis 2 hermanos mayores, Michael me lleva 7, Samuel me lleva 5 años, y nosotros vivimos en los Estados Unidos en una de esas casas típicas, cuadrada, de madera, de 2 pisos, y nosotros en la planta alta, en nuestra habitación, yo dormí en una cama con mi hermano Samuel y Mike en otra cama. Y mi hermano Samuel me dice, llamale a Michael, y me dijo una palabra que a mí me parecía muy graciosa. Era una malísima palabra, profana, obscena. Pero chicos, yo jamás lo había escuchado. Entonces, yo decía, Mike es un Mike es un y estamos riéndonos. Y de repente escucho a mi papá llamándome de abajo, Barry, vení acá. Entonces, salto de la cama, voy corriendo abajo en la escalera y mi papá está esperándome ahí en la escalera. ¿Qué le llamabas a Michael? Le dije, y me dio un chirlo en la cara. Jamás quiero escucharte decir esa palabra. Bueno, como digo, no estoy de acuerdo en la forma que me castigó mi papá. Pero, pero yo no dije esa palabra delante de él jamás después de ese momento. Me hace acordar de nuestro hijo, Mike. Una tarde antes de la reunión del miércoles, estábamos en la casa en la planta alta y Mike estaba en el balcón de adelante y algunos de los jóvenes habían llegado y Mike estaba llamándoles una palabra, una mala palabra en castellano. Mike tenía, qué sé yo, 4, 5, 6 años. Algo que él escuchó de un vecino. Y yo me preguntaba, ¿dónde está? ¿Quién? Entonces lo encontré en el balcón. Michael, entra aquí, le dije. Y me miró y ya sabía que había hecho mal, porque sabía que, le dije, me agarré, le dije, jamás quiero escucharte decir eso. Si volvés a hacerlo, te voy a castigar, que sepas. ¿Okay? Entonces, ese es el tema. Cuando hay juicio sobre el pecado, entonces ya uno aprende a no volver a hacerlo. Pero el juicio final de Dios sobre el pecado no ha sido manifestado todavía. Por lo tanto, los hombres se animan a pecar aún más. Y número 4, la dureza del corazón de la persona pervierte la sensibilidad moral. O sea, cuanto más duro el corazón, tanto más perversión habrá. Ya lo vimos en Romanos 1, Oseas 4, versículo 17. Lo dice así: Efraín he dado a ídolos, déjalo. O sea, Oseas predicó durante el tiempo del reino dividido
por la mayor parte en Judá. Pero es llamativo lo que Dios dice acá. Efraín es dado a ídolos, refiriéndose al reino del norte, Israel. Déjalo. Ya no hay más sensibilidad moral. ¿Ok? Resultado del pecado, la culpa o efectos. Culpa, pena, falta de conocimiento y la aversión divina. ¿Qué quiere decir aversión? ¿Alguien? Vamos, nadie sabe. Sentimiento de rechazo. Ok, sentimiento de rechazo y odio. Por ejemplo, leemos que Dios odió a Israel pecaminoso. Oseas 9, versículo 15. Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Les tomé aversión. También Dios, ¿saben esto? Odia al pecador. ¿Cuántas veces que escuchamos o por ahí decimos, Dios ama al pecador, odia al pecado, pero ama al pecador? Pero odia al pecador también. Proverbios 6:19, él dice de las 6 cosas que él abomina o aborrece y habla de personas ahí. Salmos 5, versículo 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces dicen, entonces, ¿Dios no ama al pecador? Sí, Dios ama al pecador. Porque amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es el único ser, Dios, que puede odiar y amar a la persona a la vez. Y Dios odia la maldad. Proverbios 6, 16, 17 explica esto. También Zacarías 8, 17. Ok, vamos a tomar una pausa. ¿Hay alguna pregunta?